Y bueno, pues hoy tenemos bastante cosas que ver. Vamos a ver si podemos cumplir todo lo que quiero ver el día de hoy. Este salmo, como lo han visto, es un salmo que es un salmo muy profundo, ¿no? Y el que sigue también, se los adelanto, es tanto como este, ¿no? Nomás que es un tema muy distinto del Salmo 69. Pero bueno, quisiera que oráramos para poder comenzar nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos. Te queremos pedir que tú permitas que los que estén por llegar lleguen pronto, que tú bendigas este tiempo y que sobre todo, Señor, tú me des mucha sabiduría y entendimiento para poder dar todas estas enseñanzas que tú has dejado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dejen nada más ver, darle un recado a mi esposa que viene en camino. Rápido. No, ya no se lo doy. Gracias. Bueno, pero ya no es necesario. ya llegó el primer emisario de aquí. Bien, pues vamos a leer ahora del versículo 20 al 23. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? 20 al 23. Sí. Sí, está. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Todo esto que estamos viendo ahorita nos habla de, bueno, este versículo, este salmo, si ustedes se dan cuenta, hemos visto a Dios de muchas facetas. Lo hemos visto como un Dios todopoderoso, como un guerrero poderoso, el cual va delante de su pueblo de Israel y se esparcen sus enemigos, ¿no? Lo hemos visto como un Dios protector también, como un Dios misericordioso, que la semana pasada estábamos viendo un punto muy importante. Dios, en su poder, en su sabiduría y en su soberanía, había escogido al monte de Sión para poder tener ahí su morada. Habiendo montes más altos, habiendo montes más sublimes, Él escogió ese monte. Así también habíamos visto que Él escogió así el pueblo de Israel, así escogió Él a David, y así ha escogido a la iglesia, a los que formamos la iglesia, no por nuestros méritos, no porque fuéramos nosotros por sí mismos sublimes, sino por su gracia, por su soberanía nos había escogido, ¿no? Y bien, pues ahora se retrata a Él como un Dios salvador. ¿Cómo nos gusta esta imagen de Dios salvador? Porque esto nos remite precisamente a la persona de Jesús. Esto nos remite precisamente a nuestro Salvador, a nuestro queridísimo Salvador. Y dice el versículo 20: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová es el Señor, es el librar de la muerte. ¿Sabes qué? Ciertamente, dice, de Dios es el que ha de salvarnos.
no lo está diciendo aquí como una afirmación de que, bueno, esperamos que nos ha de salvar, sino como una afirmación. No es una afirmación de algo que ya pasó tampoco, Dios nos salvó, sino es como una especie de algo que se hace continuamente. Así como Dios nos ha salvado en otras ocasiones, Dios ha de salvarnos en las ocasiones futuras. Dios siempre nos va a salvar. Y habla aquí de algo muy importante. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ningún ser creado, ningún gran personaje en la historia, ninguna religión o creencia, mitología, te habla de esta característica. Dice, y de Jehová el Señor es salvar de la muerte. Y eso lo podemos ver en nuestro Salvador. Esto lo podemos ver como Él nos libra. Tenemos el ejemplo de cómo a muchos hijos de Dios los ha salvado de la muerte. Cómo a algunos que habían ya estado en la muerte, los resucitó. Pero lo más importante es que de Jehová, el Señor, es salvarnos de la muerte eterna. Y por eso el hablar de salvación nos remite a nuestro Salvador. A través de la resurrección, Él nos abrió la puerta de la vida y nos dio la llave, ¿no? Es impresionante cómo el mismo Señor fue la muerte de la muerte misma. Fue su propio aguijón. Me encanta cómo dice esta parte, precisamente que dice de Oseas 13 y 14. Es un versículo hermoso. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Aquí está entendiendo de que no es una muerte física, sino es una muerte espiritual. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Cuál compasión? La compasión de la muerte, ¿no? Ajá. También dice en 1 Corintios, Pablo, hablando también de esto, un versículo parecido, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, teniendo este consuelo de que el mismo Jesús tiene la llave de la puerta que nos lleva a escapar de la muerte, y habiendo Él vencido el obstáculo más fuerte, ¿no podrá salvarnos Él en las pequeñas circunstancias que tenemos en el día a día? En las pequeñas o en las grandes. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la situación que estás viviendo hoy, Él tiene las llaves de la solución de tu problema. Es más, Él en su misericordia y en su sabiduría está permitiendo esta situación en tu vida, controlada perfectamente para Él, por Él mejor dicho, para que a su tiempo Él te saque. ¿Cuándo te va a sacar? Como lo ha comentado también Miguel, cuando tú tengas que aprender lo que tienes que aprender, cuando finalmente el propósito para el cual te metió en esa prueba esté satisfecho. Ajá. Entonces, eso es si Él venció la muerte, ¿cómo no nos va a dar y nos puede salvar de eso? ¿Cómo no nos va a salvar de los pequeños detalles que a veces se nos hacen muy grandes, pero que para Él son muy pequeños? Luego dice este versículo, esto lo dice en esta versión específicamente, en el versículo 21, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dios, el Dios que es misericordioso para con nosotros, es implacable con los enemigos. Entonces Él promete herir a sus enemigos en el lugar que es en el lugar donde su orgullo es coronado, que es en su cabeza. Para el Señor, esto nos muestra algo. Dios le hizo una vez una promesa a Eva. ¿Y cuál fue la promesa que le hizo a Eva? Que su simiente, o sea, el Señor Jesús, destruiría la cabeza de la serpiente. Si el enemigo más poderoso que pudiese tener el Señor es Satanás, ajá, y Él dice, yo lo destruiré en la cabeza. Ajá. Esto quiere decir que no hay
enemigo que sea suficientemente poderoso, astuto o inteligente para poder altercar con nuestro Dios. Él acabará destrozando su cabeza, el lugar donde es coronado su orgullo, ¿no? Es muy particular cómo se resalta en este versículo, y hasta cierto ambiente, con cierto humor, la testa cabelluda del que camina en sus pecados, ¿no? En pocas palabras, la melena, ¿no? Dice, y esto hace referencia a esa presunción que existe en alguien que está seguro de sus propios caminos, apartado de Dios y seguro en sus propios caminos. Aquella presunción del que confía en su propia inteligencia, en su propia fuerza, y en eso se atreve a retar la voluntad de Dios. Así que, y esto me recuerda mucho a Absalón, ¿verdad? Esta testa cabelluda nos recuerda a Absalón. Dice, sin embargo, ¿qué fue lo que le pasó a Absalón? Fue su misma melena la que le tendió su trampa. Y así, de esa manera, Dios ejecutó su juicio con él. Dice Job 5, del capítulo 5, del versículo 12 al 14. Hablando, Dios es el que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Sí, a nuestros propios ojos nos impresiona mucho una gente inteligente según el mundo, una gente sabia según el mundo. A veces hasta podríamos tenerle miedo de hablar, de quizás tener una opinión de esta persona, ¿no? Hay personas que tienen mucha autoridad en este mundo, que su palabra es ley, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Dios utiliza, así como la melena de Absalón, Dios utiliza sus propios recursos para hacerlos presas. Y es impresionante eso, ¿no? Es impresionante eso. Y bien, pues, estaba leyendo hoy precisamente de Abimelec. ¿Se acuerdan ustedes de Abimelec? Aquel hijo ilegítimo de Gedeón. En donde este hombre era astuto, era realmente astuto, era un muy buen estratega. Un hombre que se atrevía a hacer cosas que muchos no se atrevían. Mató a sus 69 hermanos, ¿verdad? Y además, no solamente eso, sino también era de armas tomar. Y entonces, esa astucia y ese poder lo llevó a confiarse mucho en sí mismo. Él sabía lo que hacía y se movía así. Y entonces le prendió fuego a una torre llena de gentes y todos se murieron. Y entonces resultó que después va a otra batalla, hace guerra con los de otra ciudad. Y pasa lo mismo, se meten en una torre y en esa torre les iba a prender fuego, pero pues no tenía en cuenta de que una mujer lo vio, agarró una piedra de molino y se la echó y le cayó en la cabeza y lo mató. Bueno, después le pidió a su escudero que lo rematara, ¿no? Pero fue precisamente esa osadía que tuvo este hombre Abimelec, la que utilizó Dios para juzgarlo, ¿no? Entonces, verdaderamente no hay enemigo para esconderse, tan poderoso para que no se pueda esconder de Dios. Dice el versículo 22 y 23, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Dice, de Basán te haré volver y de las profundidades del mar. ¿Sabes qué? No hay un lugar lo suficientemente alejado o escondido de Dios. Aquí Dios promete que va a traer a sus enemigos de todos estos lugares para que su pueblo se venga de esta manera, para que su pueblo diga, para que tu pie se enrojezca de la sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros.
Uh-huh. Así que los enemigos de Dios en todo tiempo estarán vulnerables delante de Él, delante de su infinito poder. No hay el sitio más recóndito del universo, no es inalcanzable para Él. Y este versículo 23 que habla de sangre, de enrojecer el pliegue en la sangre, de enrojecer la lengua de los perros, puede parecer pues muy cruel, ¿no? Sin embargo, acuérdense que estamos hablando aquí de victorias espirituales. Este tipo de cosas tenían mucho simbolismo en los antiguos, y más en una cultura guerrera, ¿no? Estaba hablando hace ratito de Abimelec. Para Abimelec, su misma muerte habla del juicio que Dios tenía para él, porque su misma muerte fue, para un guerrero como era él, fue algo bastante denigrante. ¿Por qué razón? No lo mató un guerrero en la batalla, lo mató una mujer, una ama de casa, y no lo mató con espada ni con lanza, lo mató como si le hubiera lanzado la licuadora, ¿no? Lo mató con un molino, ¿no? O sea, imagínate, el gran héroe fue muerto por la carcasa de la batidora, ¿no? Mejor la olla express. O la olla express. Hubiera matado la olla express. Le hubiera puesto la olla express ahí, ¿no? Entonces, pues, con razón volteó con su escudero y dijo, mátame porque esto es una vergüenza, ¿no? Entonces, pero también esto hablaba del juicio. ¿Y por qué habla esto de la sangre? La sangre, los perros lamerán la sangre. Digo, a mí me gustan los perros, me encantan los perros, pero no hay que olvidar que para la Biblia en los tiempos, y más en esa cultura, se utilizaba el perro como algo denigrante. Imagínate que la sangre de un rey fuera limpiada por la lengua de los perros. Esto me recuerda un poquito lo que fue la muerte de Acab y de Jezabel. La muerte de Acab y de Jezabel, ustedes lo pueden encontrar en Primera y en Segunda de Reyes. Esto fue, cumplió un juicio de Dios. Claro, a Acab le fue mejor, él murió en batalla, pero esa sangre real, fue lamida por los perros. Entonces eso era una humillación. Y Jezabel fue muchísimo peor, fue comida su carne por los perros, ¿no? Entonces, esto habla de que diciendo, esos enemigos fuertes que ves, para Dios no son nada. Y ¿sabes qué? La victoria que ofrece Dios, si tú crees en Él, si tú te apoyas en Él, es una victoria completa, total. Y bien, pues nos queda un poquito de tiempo para poder seguir viendo este salmo, para seguir viendo este salmo, y vamos a leer 2 versículos más, el 24 y el 25. Carlos, ¿quieres leerlos, por favor? Sí. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Nos encontramos esta procesión subiendo al monte de Sión. Yo me puedo imaginar esta escena como de alguien que la estuviese describiendo en el santuario que hizo David y viendo cómo se iba acercando poco a poco esa preciosa procesión. No necesariamente podemos sacar una doctrina de cuál era el orden al cual se estaba refiriendo todo esto, ¿no? Pasa. Gracias. Al orden que se estaba refiriendo todo esto. Pero, sin embargo, sí puede haber unas enseñanzas. Al principio de la procesión estaba el arca, la gloriosa arca de Dios. Dios debe de estar al principio de nuestras vidas, al principio de nuestra iglesia. Sin embargo, también habla de algo muy interesante aquí. Bueno, el arca representa el trono del gran rey que va adelante. Y después de esta seguía un grupo de cantores e instrumentistas. Que decía, los cantores van adelante. Dice, los cantores iban adelante, los músicos detrás. Y esto te habla de una manera de hacer una alabanza. Lo más importante de la alabanza es la letra. Finalmente.
Pero también a la letra debe de estar precedida por la música. Es decir, tú no vas a adaptar una música bonita, una música del mundo, mejor dicho, y le vas a poner una letra que alabe al Señor, sino más bien la música debe de seguir ese canto. Como decía un estudioso que decía, este canto debe de realmente a sonar alabanzas, no sonar otra cosa, ¿no? Entonces es impresionante. Dice, la música debe de estar acorde y seguir la letra. Si estamos alabando a Dios, entonces la música debe sonar a alabanza. Y en medio de ellos, dice, ¿quiénes estaban en medio de ellas? Doncellas con panderos, las señoritas, las jovencitas. Esto nos puede hablar de que para el joven y para la jovencita en la asamblea de Dios hay un lugar importante. Ese entusiasmo, esa alegría, esa pureza, la debe de llevar a alabar a Dios. Es muy atractivo ver a un joven, a una jovencita, con todo su corazón haciendo un trabajo para Dios. A mí me impresiona ver de vidas de misioneros que recibieron ese llamado siendo realmente, estando entre la adolescencia y la juventud. La vida de Hudson Taylor me impresiona. Hudson Taylor se convirtió a los 17 años. Pero atrás de la vida de Hudson Taylor hay una vida que me impresiona, es la vida de su hermana. Su hermana era menor que él y su hermana tenía 14 años, ya era una jovencita que ya conocía al Señor de una manera personal, y ella veía la actitud de su hermano, porque su hermano era rebelde. ¿Y sabes qué hizo? Todos los días durante un año, ella puso en su diario, se puso a orar fervientemente por su hermano, y su hermano se convirtió. Entonces, es esa jovencita con el pandero. Nunca pienses y nunca menosprecies a un joven por su edad, porque muchos jóvenes Dios los ha utilizado para poderlos alabar. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La verdad es que yo pienso que Dios a través de todo esto nos está mostrando lo que Él puede tener para nosotros. Una iglesia que lo alabe, una iglesia gozosa. La iglesia debe de estar, nuestra iglesia debe de tener dos cosas. Debe de tener buena doctrina, lo cual es muy importante, y debe de tener amor y gozo. Sería mal una iglesia que pretendiera tener gozo y hiciera a un lado la buena doctrina, ¿no? O sea, hay muchas iglesias que pretenden tener gozo y que hacen eventos y hacen muchas cosas, pero se olvidan de la buena doctrina. Hay muchas iglesias que pretenden tener amor y poner por encima el amor por encima de todo, inclusive de la buena doctrina, ¿no? Y admiten herejías y cosas. Debe de hacer un balance. Debe de haber esa buena doctrina, pero debe de haber ese amor unos con otros. Porque ¿cómo sabrá los demás, los de afuera, que somos discípulos si no nos amamos unos a otros? ¿Cómo sabrán los demás que hay algo diferente en tu vida si no estás gozoso? Entonces este es un punto muy importante. Sea el gozo de Jehová nuestra fortaleza. Y esto invitará a muchos a que puedan seguir al Señor. Hablando de me encanta este versículo que dice, alégrate joven en tu juventud y pone placer, dice desde Eclesiastés 11:9 hasta el 12:1, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que
contrario a lo que nos puede enseñar el mundo de que vive tu juventud y ya después te dedicas a otras cosas. ¿Sabes qué? La juventud es el mejor momento para que tú puedas seguir los pasos de tu Salvador, para que tú puedas entregarle la vida a tu Salvador. Nunca va a ser una vida desperdiciada. Y bien, pues aquí se habla de un gozo, de una algarabía, de una fiesta muy importante. Es hermoso ver a la congregación de Dios alegrarse en su Salvador. Ajá. Y es muy diferente a una congregación desenfrenada, de los que quieren alegrarse por alegrarse nada más. Aquí ponemos el ejemplo de esta procesión y la comparamos con aquella algarabía y fiesta que hicieron los israelitas cuando hicieron lo del becerro de oro de Aarón, ¿no? Ajá. ¿Qué fue esta alegría? Esta inclusive se confundía esta alegría como cantos de contención, ¿no? O sea, le decía, Josué estaba afuera y le bajó Moisés y le dijo, oye, oigo cantos como de batalla, ¿no? Como de guerra, como de contención. Y le dice Moisés, no, son cantos de fiesta pero desenfrenada, ¿no? Bueno, pues ese tipo de la alegría, que es la alegría y el gozo y el placer que te refiere el mundo, es una alegría efímera, es una alegría falsa. ¿Por qué falsa? Porque no se está sosteniendo sobre algo firme, sino sobre algo falso. Esta alegría al final traerá dolor porque nada la sustenta. Y cuando pasa el evento, cuando pasa la alegría, viene sustituida por un vacío y un dolor de corazón. No sé si se han fijado que esto pasa mucho en la Navidad, ¿no? O después de algún gran evento. Tienes mucha expectativa y al final, ¿qué te queda? Digo, no estoy diciendo de que no festejes Navidad ni nada de eso, ¿no? Pero más bien que tu vida tenga más sentido, que nuestra vida debe tener más sentido, ¿no? Sin embargo, la alegría que produce el Señor y que produce el Señor en su pueblo debe de ser una alegría viva y duradera. ¿Por qué? Porque está sustentada en el Dios mismo. El gozo que tenga una congregación habla de la buena salud espiritual de la misma. Este gozo emana de que el Señor reina poderoso en medio de su congregación. Y esto será muy atractivo, como lo dije anteriormente, para hombres, para mujeres, para jóvenes, como para adultos, para los que están a favor, y será de temor para los que estén en contra, ¿no? Y bien, pues sigue todavía algunos versículos, nada más una última enseñanza. Quisiera leer estos dos últimos versículos, el 26 y el 27. Carlos, por favor. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros del estirpe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aquí tenemos varias enseñanzas rápidas y prácticas. Número 1, estamos hablando de ese gozo. Bueno, tenemos ese gozo, pues ese gozo nos debe de llevar a alabar. ¿Y qué es alabar? Darle gracias a Dios. Pero también delante de los demás mostrar una vida agradecida con Dios. Si tú te estás quejando constantemente delante de otros y delante de los demás de las pruebas, es que no has entendido el significado de las pruebas ni la presencia de Dios en tu vida. Así que, no se trata de que le pongas al mal tiempo buena cara, ¿no? Sino que verdaderamente dejes que el Señor te goce y te llene de gozo, ¿no? Estos días leí de una enseñanza de un hombre que lo habían atrapado y que lo iban a matar y probablemente lo iban a torturar antes de matar. Entonces este cristiano le pide a Dios, le dice: Dios, te pido por favor, no le temo a la muerte, sino le temo a la forma como muera. Te pido que a la primera golpiza me maten, ¿no?
Y entonces empezó a leer y un gozo del Señor llenó su corazón. Y entonces empezó él a cantar himnos en la cárcel, pero empezó a casi a gritar cantándolo, estaba muy contento, y de repente llega un guardia y se lo lleva, ¿no? Y él seguía cantando, ¿no? Y todos se lo quedaban viendo. Y entonces le dice a su general: aquí está el que está cantando como loco. Dice: ay, sí, llévatelo de aquí, no queremos otro loco en esta cárcel, ¿no? Y lo dejaron fuera. Entonces, realmente ese es el gozo que produce Dios, ¿no? Ahora, la estirpe de Israel, los herederos de Israel. La verdadera alabanza solamente puede hacerla aquel que es heredero de Dios. Sabemos que los herederos de Dios son los que se han arrepentido y los que Dios ha podido transformar sus corazones para hacer una nueva creación, una nueva criatura. Y finalmente nos habla de 4 tribus que estaban acompañando la procesión. Nos habla dice: ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. No habla de todas las congregaciones, pero sin embargo se habla de 2 reinos, el norte y el sur. En aquel entonces estaban unidos, se iban a separar, iban a tener diferencias, y de hecho siempre habían tenido en sí algunas diferencias, ¿no? Sin embargo, dice, Dios es el único que puede unir a su pueblo a pesar de las diferencias. Su Espíritu Santo, que more en cada uno de aquellos que lo conocen, es el que puede salvar esas diferencias y hacer que como el pueblo, como un solo hombre, pueda alabarlo. Y habla de Benjamín, cosa curiosa. En esa época que escribió el Salmo David, bueno, no habían pasado unos pocos siglos de una tragedia en la tribu de Benjamín. Ustedes recordarán, esto lo habla al final del libro de Jueces. Hubo una guerra civil en Israel. Y en esa guerra civil casi se extermina una tribu. De hecho, esa tribu quedó sin mujeres. Benjamín quedó sin mujeres. Y unos pocos quedaron escondiéndose. Entonces el pueblo, todo el demás pueblo se condolió de ellos y entonces los trató bien, ¿no? Entonces es una tribu que había sido muy malvada y que había tenido una retribución y un juicio de parte de Dios por esa causa. Casi desaparece esa tribu. Pero es impresionante cómo Dios la tiene y la regresa aquí en esa procesión, y dice: allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, como si Benjamín estuviese teniendo el lugar más cercano al arca, ¿no? Como si él estuviese muy cercano. De hecho, en la historia, el territorio de Benjamín estaba juntitito al territorio de Judá. Y además, curiosamente, Benjamín fue la única tribu que apoyó, cuando fue la división de Israel, fue la única tribu que apoyó a Judá, ¿no? A Judá. Y esto habla también, hay una profecía muy hermosa en Deuteronomio 33:12 que dice: a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Como aquel hijo que fue disciplinado y casi destruido, finalmente Dios lo restituye y lo pone sobre sus hombros. Qué impresionante es la gracia de Dios. Estamos hablando, y creo que lo principal de esta parte es, así como hablamos de la gracia inmerecida en el pasado estudio, así ahorita estamos hablando de Jesús en esa gracia como Salvador. No somos ni muchos sabios, ni muchos entendidos, ni muchos justos, sino que por la gracia de Dios y por su misericordia para nosotros, nos ha salvado. Y bien, bueno, pues aquí terminamos
Esperemos la próxima semana ya darle conclusión a este salmo.